Damos la cordial bienvenida a nuestros participantes de nuestro siguiente foro denominado Etanol, Medio Ambiente y Salud Pública. Como moderador tendremos al señor Eduardo Leao, director ejecutivo de la Unión de Industria de la Caña de Azúcar de Brasil. Es economista y coordinador regional de los programas de agricultura y medio ambiente del Banco Mundial. Durante el periodo comprendido de 1999 al 2002, fue coordinador general de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Ministerio de Hacienda, donde estuvo a cargo del seguimiento de las políticas agropecuarias y agroindustriales, incluyendo temas relacionados con las políticas de crédito agropecuario, abastecimiento, antimonopolio y comercio de la agroindustria, además de negocios internacionales. En este foro, los panelistas son el señor Pablo Saldiva, profesor titular del Departamento de Patología de la Universidad de Sao Paulo, la señora Patricia Iglesias, directora y presidenta de la Compañía de Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo, el señor Edwin Castellanos, especialista en cambio climático de la Universidad del Valle de Guatemala. A cada uno de ellos les damos la cordial bienvenida y agradecemos que pasen al frente. Bom dia a todos. Buenos días a todos, pues nosotros tenemos aquí el último panel de la mañana, por tanto en inglés somos los últimos pero los primeros. Quizás es el último de la mañana pero no es el menos importante, porque ahora nosotros vamos a discutir un beneficio que el etanol trae, que ya fue presentado pues a lo largo de todas las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy, pero que es un bien realmente extremadamente importante para la sociedad y no siempre se ve como tal, porque el etanol trae no solamente una reducción significativa de todas las poluciones o las contaminaciones locales. Ustedes están trayendo una mejoría en la población, mejoría en la economía de los costos, porque siempre esto para las personas, ya sea para el gobierno, en la medida en que ustedes tienen una reducción importante de interacciones, de problemas cardiovasculares, pero también vamos a discutir en este momento en el panel el beneficio que el etanol trae para aquellos que con seguridad son de los más los desafíos más importantes para este siglo XXI, que es la reducción de las emisiones de los gases del efecto invernadero, ya que el etanol es capaz de reducir el 90% de las emisiones cuando nosotros lo comparamos con la gasolina. Y para discutir este tema, nosotros trajimos tres grandes especialistas con seguridad. Ustedes aquí todos serían candidatos a tener un Planet Prize, que es como es el Oscar del medio ambiente. Son especialistas altamente reconocidos en Brasil y en Guatemala. Y para iniciar entonces nuestro panel, pues me gustaría llamar al profesor Paulo Saldiva, que es un médico profesor titular de la Universidad de São Paulo y el Departamento de Patología, y además de ser una de las figuras más reconocidas en Brasil y en el mundo en el área de contaminación de las grandes ciudades. Él también es miembro del Comité Científico de la Escuela de Salud Pública de Harvard y también es miembro del panel que estableció directrices globales de las calidades del aire de la Organización Mundial de la Salud. Profesor Saldiva, por favor, tiene el micrófono. Hola a todos. Yo voy a analizar o intentar explicar las relaciones. Yo voy a tratar de explicar las relaciones específicas de las emisiones de etanol con la salud pública en dos dimensiones. Una que es de los efectos directos de los poluentes locales y la otra que son las implicaciones desde el punto de vista de cambio climático. Mira, esta es la vista que tengo de mi balcón en la ciudad de São Paulo, que tiene, antes que se quiebre la zona de inversión térmica, involucra la ciudad en una nube negra.
Esta es la visión que tengo como patologista, que miro directamente en el pulmón que estos contaminantes que están suspensos en el aire penetran profundamente en las vías aéreas, se depositan en el pulmón, hace una reacción inflamatoria que apresiona las partículas de carbón en los pulmones y hace como si fuera un tatuaje de polución en nuestros pulmones. Bueno, cuando se mira que la nube de polución, se piensa que la exposición todos nosotros estamos expuestos, pero hay diferencias porque las nuevas chimeneas de la ciudad, que a medida que una ciudad se evolúe en la economía, las industrias salen de la ciudad y la ciudad pasa a vender servicios. Más lo que eso, entonces las nuevas chimeneas son las vías de tráfico. Estas son medidas que se tienen en la avenida de la Facultad de Medicina, donde trabajo, en el punto 0. Del lado de allá es un cementerio. Tengo entonces la condición de medir en O2 en puntos a diferentes distancias de la gran avenida. Cementerios no conozco ningún tránsito en el plano local, material, al menos. Entonces se mira que a medida que nos aproximamos de la avenida, los niveles de NO2 son más grandes. En el lado izquierdo, desde acá, son las medidas en una rúa, en una calle, que tiene un tráfico menos intenso. Entonces, pasamos más tiempo de nuestras vidas cada vez más envueltos en una nube de pequeñas chimeneas que son los canos de escape de los vehículos. Eso es como se puede medir. En la izquierda tiene un pulmón de fumador, en la derecha un individuo no fumador, controlado por edad y tiempo de residencia en São Paulo. Entonces fumamos un poco, sin tener ninguna opción. El cálculo de las personas que vienen, tenemos el más grande servicio de autopsia del mundo, se puede leer la ciudad en los cuerpos de las personas, se puede estudiar el tejido de los doentes, pero sino también el tejido urbano. Contar la historia de la ciudad a través de los efectos que ella produce. Fumamos algo como 2 a 3 cigarrillos por día. Pero esto no es homogéneo también. Tenemos series históricas de contaminación del aire, mucho bien hechas, conducidas por la CETESB. Como se ve, como los trabajos, el empleo está en el centro de la ciudad, el tráfico converge al centro y los niveles de polución son más altos en el centro. Cuando se mira la contaminación en los pulmones, el cuadro es al revés. Son estas las personas que pierden mucho tiempo en las calles. Entonces, hay diferencias que no son determinadas, solamente la dosis es diferente de concentración ambiental. Hay que tener en cuenta la exposición. Y cómo el tráfico se queda más lento, y cómo el transporte colectivo, el uso del suelo, coloca a las personas en las márgenes de la ciudad. Son ellos que pierden más tiempo y fuman más. Hay un efecto social. Entonces, la contaminación del aire no es solo una cuestión ambiental o de salud, pero también tener que ser considerada en la política de los derechos fundamentales de las personas. Estas son las curvas dosis
respuesta para partículas finas. Yo participé de ese estudio. Esto era una escala mundial, hecho en 472 ciudades de todo el mundo. Y ha sido publicado en el jornal médico más prestigioso del mundo. Ese tiene la información, esto es para la concentración de PM10, y la derecha es la concentración de PM. ¿Es esto? Yes, PM2,5. No hay un nivel de seguridad. Es lo mismo que pregunto al cigarrillo. ¿Cuántos cigarrillos usted puede fumar sin tener ningún efecto? Va a depender de su carga genética, de los polimorfismos que tiene y de las comorbilidades que usted conoce. Tiene personas que pueden fumar con una chimenea la vida toda. Y hay otros que por vivir junto a un fumador desarrollan molestias graves. Entonces, es muy difícil establecer un nivel de seguridad que se pueda garantir con certeza la salud de todos. Entonces, la pregunta que fica es cuánto de contaminación yo acepto para podermos vivir. Esto es un otro trabajo, aquello era para exposiciones cortas de 24 horas, ahora de los niveles crónicos, niveles anuales. Y se ve que también no tiene un threshold de seguridad, es para distintos efectos. ¿Dónde está el láser? Acá, pero no va bien. Perdón, son dificultades cognitivas que trago conmigo y que no puedo evitar. Estos son la curva más para distintos efectos de la salud. La inclinación de estas curvas, dosis respuesta, varían para molestias respiratorias, LRI, son Lower Respiratory Infections. Después tenemos el verde, que es infarto del miocardio, del corazón. Después en amarillo tenemos cáncer del pulmón y en azul, en vermelho, en rojo tenemos infarto cerebral. Entonces la contaminación del aire migró de los conceptos digamos teóricos ambientales hasta llegar a los libros textos de salud. Esta es la razón que la Organización Mundial de Salud cambia los padrones de calidad del aire. Yo participé de la primera versión en 2005 y ahora la nueva en 2021. Y los niveles de calidad del aire están cada vez más restrictivos. Desde este punto de vista, ninguna ciudad de las Américas, de la ciudad arriba, que tiene más que 100,000 moradores, atiende al padrón de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué se puede hacer? Reducción de emisiones con vehículos a etanol. Se mide hidrocarburos totales, pero incluso en esos hidrocarburos tiene etanol quemado. Cuando se va a los hidrocarburos que son más importantes desde el punto de vista de inducción de cáncer, la molécula de etanol produce mucho menos carcinógenos ambientales. Vamos a cambiar. Esta es una simulación que hicimos en el final de los años, en 2000, la primera década del año 2000, del siglo 2000, que sería, ¿y si no hubiera etanol? Si fuera gasolina pura, ¿cuánto deberíamos pagar en salud? Expreso en admisiones respiratorias, teríamos
casi 9.000 internaciones adicionales en el sistema público de salud por las molestias que mostré, 1.300 y pico muertes. Teníamos un costo financiero de 430 millones de reales adicional. Entonces hay que incorporar en el ciclo de vida el ciclo de la muerte, los efectos de la contaminación como costos que son pagos por toda la sociedad. Vamos a avanzar. También pertenezco a un grupo que estudia clima y salud. Y eso es lo que acontece con el efecto. Yo voy a reducir la dimensión de los cambios climáticos al efecto de la temperatura solamente. Tenemos una zona de conforto térmico y cuando salimos en diferentes ciudades, salimos de esta zona de conforto térmico, tenemos mortalidad en los extremos de calor y mortalidad en los extremos de frío. Algunas ciudades son más preparadas para el calor, como Nueva York. Son más preparadas para el frío do que para el calor. Mira que en Nueva York, cuando la temperatura se incrementa, tenemos un pico de mortalidad en los 2 días siguientes. Algunas ciudades como Estocolmo y Toronto, por ejemplo, se puede cambiar mucho la temperatura, no se observa nada, porque la ciudad es construida para esto. Si computamos los cambios de temperatura en función de las actividades antropogénicas, se tiene en la color naranja las actividades naturales responsables por el cambio climático. En la roja, más oscura, tenemos el resultado total. La diferencia entre las dos actividades son las actividades antropogénicas. Y cuando se mira el mapa mundi de los cambios de mortalidad secundarios a la actividad antropogénica, tenemos a las olas de calor, tenemos claro que las Américas, incluso la América Central, terá un incremento significante de mortalidad en el futuro. Esto ha sido publicado en una revista, Nature. Bueno, entonces no es ciencia que puede ser utilizada, que dice que los cambios climáticos que ocurrieron en los últimos 15 años ya provocaron exceso de mortalidad en nuestra especie. Vamos a electrificar entonces. Este es un gráfico comparativo de la emisión en gramos por kilómetro por pasajero de diferentes modales de transporte. El coche emite 400 gramos de CO2 equivalente por milla. Las bicicletas que son parqueadas de uso comunitario, ¿cómo se gasta para transporte? Se tiene una emisión de 190. El benchmark. Displacement cuando se usa una parte del transporte de bicicleta para hacer el commuting. Emite 150. Un bus que utiliza ocupación total, 82 gramos de CO2 kilómetro pasajero milla. El electric bike emite 40 gramos, la bicicleta convencional, un scooter emite algo como 180 gramos por kilómetro, por milla, por
pasajero. Porque la intensidad de energía que se tiene que producir para transportar una persona, la batería, y la reciclaje de la batería tiene una reducción local, pero es mucho más grande. Estas son las motos eléctricas, aquellas que se operan, que son sustentables, pero son peores que un bus, en términos de emisión total en el ciclo de vida. Las conclusiones es que el etanol puede implementar rápidamente reducciones simultáneas de contaminantes tóxicos locales y de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden reducirse en un aumento, en un escenario muy cercano, por incrementos de la efectividad de la producción agrícola, más sustentable, mejorando e incorporando procesos de producción de etanol de segunda y tercera generación. Se esperan reducciones de los niveles de contaminación en el aire urbano con el mayor uso de etanol, especialmente si se consideran vehículos pesados y la adopción de celdas de etanol. Y finalmente, una conclusión inevitable: cómo es difícil escuchar a la gente que habla tan mal el idioma español. Yo gustaría de agradecer a los organizadores, a la Embajada de Brasil, a los productores y notadamente al pueblo guatemalteco, que es de una generosidad y de una amabilidad increíble. Muchas gracias a todos ustedes. Muito obrigado, professor Saldiva. Professor Saldiva nos trajo aquí uma avaliação muito importante dos problemas generados por cuestiones poluição local, de contaminación por isso local. que nós estamos aqui hoje exatamente para discutir alternativa para isso, como ajudar a mitigar esses problemas nas grandes cidades. Eu queria chamar a atenção que São Paulo hoje, que é a quarta maior cidade do mundo em população. Se nós formos analisar, se nós formos ver a posição que ela ocupa entre as cidades mais poluídas do mundo, e isso pode ser comprovado por um site especializado no tema chamado IQ Air. São Paulo ocupou em 2021 a posição en 2021 tuvo la posición 1476 es la cuarta mayor ciudad en población, y quien estuvo en Sao Paulo ya sabe lo que estoy diciendo. Puede ser atribuido dos factores principales. El primero de ellos, sin duda, es en São Paulo se usa más del 60% de etanol en sus materias de transporte. Y el segundo factor extremadamente importante es la doctora Patricia Iglesias, que es presidenta de la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo, también profesora de la Universidad de São Paulo, que entre otros cargos ocupó también la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de São Paulo. Doctora Patricia, por favor. Doctora Patricia, por favor. Buenas tardes, vou falar em português, peço desculpas por isso. Buenas tardes, voy a hablar en portugués. Gostaria de dizer que é uma grande Me gustaría decir que es una gran alegría participar Ethanol Talks aquí na Guatemala. De este Ethanol Talks en Guatemala. Primera vez que estoy aquí y realmente el profesor tiene razón. La recepción de ustedes es muy buena. Estamos muy felices por la oportunidad. Le gustaría agradecer en especial por la invitación, agradecer a Única y también una mención a nuestra embajadora. Hablando un poquito de CETESB, es la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo,
no solamente de licenciamiento, más también de fiscalización de las actividades que usan el medio ambiente. Es importante notar que el Estado de São Paulo es el estado más industrializado, un estado que demanda mucho. Nosotros licenciamos aproximadamente 60,000 actividades por año en el estado de São Paulo. Hoy tenemos más de 53,000 empresas licenciadas y solo en la región metropolitana más de 52,000 empresas. Para eso contamos con 46 agencias esparcidas por todo el estado de São Paulo. Obviamente, cuando hablamos de una compañía ambiental, el objetivo mayor es justamente la calidad de vida de las personas. Esta es la visión del derecho brasileño. Yo soy profesora de la Facultad de Derecho. Esta es una primera del mundo en traer la legislación al medio ambiente y una serie de exigencias. Nuestra legislación es bastante exigente para los emprendedores. En función de eso, nosotros vamos a buscar siempre la mejora de la calidad de vida de las personas, la mejora del medio ambiente y, por tanto, cómo estas actividades económicas deben procesarse. Es muy importante el trabajo del Estado de São Paulo porque que cuenta con una compañía ambiental que ahora en el mes de mayo cumple 54 años y que es el centro regional. Nosotros tenemos un papel de fomentar políticas ambientales para los demás estados brasileños. Trabajamos con la calidad del aire, del agua, con el monitoreamiento del suelo y de la contaminación, áreas contaminadas, todo el asunto de emergencias, toda esa atención, pero también las actividades dentro del sector industrial, la Escuela Superior de la CETESB, que capacitamos personas de toda América Latina, 2,000 técnicos por año, de los más diversos temas en la cuestión ambiental. Y viendo para el enfoque de nuestro escenario hoy, que es el etanol, nosotros notamos que existen impactos de las diferentes actividades. Impactos que son del punto de vista agrícolas, algunos relacionados a la plantación y procesamiento de la caña de azúcar y otros que están en el sector industrial. Le toca al órgano ambiental tener una visión holística sobre todos los asuntos y trabajar en eso con cada sector productivo. Más de una mirada de comando y control, o sea, de exigir el cumplimiento de reglas, el órgano ambiental del Estado de São Paulo busca trabajar en actualización de las normas y cómo nosotros podemos atender el gran crecimiento y actualización tecnológica que nosotros tenemos en el sector. Esto nos va a mostrar un poco para ustedes. Voy a correr la presentación. Por ejemplo, en la producción nosotros notamos un avance muy grande tecnológico en nuestro país. Ese avance nos ha permitido que durante los años, especialmente de 2007 hasta hoy, nosotros consiguiéramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en datos, comparando 2007 con 2021, podemos ver que hoy tenemos el equivalente a menos 200,000 buses circulando en la ciudad solo con el avance tecnológico del sector. Y la sustentabilidad involucra eficiencia en los procesos productivos. Y eso es lo que buscamos buscar en términos prácticos. También trabajamos en la reducción de los residuos. Por ejemplo, el uso de la
Viñasa como fertilizante. Aquí tenemos una primera norma de la CETEP que fue emitida en 2005 que trata de la aplicación de la vinaza de forma dispersa. Y esto es hecho para el medio ambiente, como por ejemplo la mosca del establo. Nosotros creamos un problema ambiental y nada mejor que buscar en conjunto con el propio sector involucrado soluciones para ese problema ambiental. Y justamente delante de eso pudimos notar que el sector trajo un nuevo método de aplicación de la vinaza. Ese nuevo método, que es la aplicación dimensionada. Estas fotos que yo estoy mostrando, yo mismo las tomé en una visita en 2019, llevando a nuestros equipos técnicos. Tenemos dos áreas de licenciamiento principales, uno de los grandes impactos y otro de las áreas industriales. Nosotros estuvimos en un área específica de una usina y reduce la cantidad, resuelve el problema de la mosca del establo y trae un beneficio único mayor para los procesos productivos. Rápidamente podemos alterar las reglas. Es una cosa de cómo yo veo que el gobierno en sí y el propio órgano ambiental, los órganos de fomento y el ministerio y los ministerios involucrados deben actuar conjuntamente con el sector para que los avances se hagan posibles. En nuestro caso también nosotros trabajamos bastante el asunto de los filtros, del bagazo, de la caña. El propio sector productivo ha avanzado para que tengamos una economía circular. Aquello que era un problema para el sector productivo se integra en el proceso productivo. Y esto es importante porque lleva a generar lucro en la actividad. La actividad privada existe para generar beneficios, lucros. Y el Estado, al regular de la mejor forma posible, buscando la sustentabilidad ambiental, ecológica y social. Nosotros en la producción de etanol hacemos la buena utilización de la vinaza con fertilizante y las cenizas y el bagazo que también son utilizados para la fertilización del suelo y el bagazo utilizado para la generación de energía, lo que mejora mucho la eficiencia de ese proceso productivo. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado en nuestro estado. Colocar a ustedes cómo hemos conseguido avanzar en lo que es respecto a la calidad de las partículas inhalables. Desde los años 70 del siglo pasado. Es bueno resaltar ese aspecto. Tenemos todos los datos calculados y verificados por la ONU, un programa que implementamos en México. Tenemos estos datos históricos y lo que nosotros vemos en este gráfico es lo que se relaciona a las partículas MP10, que tenemos una evolución de la calidad del aire en la región de São Paulo. Cuando nosotros hablamos en evolución, la región metropolitana de São Paulo significa contaminación en Brasil, porque es el mayor número de habitantes del país y la mayor circulación de vehículos también. Nosotros tenemos claro que una gran emisión por parte de los vehículos es un dato representativo de nuestro estado. Esto va a representar para el estado de São Paulo 60% de las emisiones. Ahora, ¿cómo conseguimos avanzar? Estos problemas, suspensión de polvo del suelo,
respiraciones químicas que pueden ocurrir al momento del abastecimiento de los vehículos. Nosotros, eso sucede no solamente en Sao Paulo, en todas las grandes ciudades del mundo. El problema del ozono está presente y vamos a ser tratados. Lo que nos damos cuenta es que hay una reducción significativa de las concentraciones de NP10. Y lo que eso se da por la causa de los problemas de control que nosotros tenemos hoy en día. Y el PROCOVI, que es un programa federal que controla. PROCOVI es para los vehículos, también para las motocicletas. Estuvieron en el inicio en el estado de São Paulo. Y hasta hoy, CETESBI, somos el agente técnico de estos problemas y nosotros también tenemos problemas de fiscalización para los camiones que te hacemos el acompañamiento desde el punto de vista de los grandes vehículos, de los vehículos pesados. Y hacemos la fiscalización de las industrias. Nosotros tenemos lo que se llama el PREFI, el programa de fondos estacionarios. Entonces, esta es la importancia del trabajo que debe realizarse y los órganos del control. Y para el área del petróleo también es importante los años. Esta presentación va a estar disponible para ustedes si alguien quiere verla, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta, aquí el profesor habló de la Facultad de Medicina, que los datos que yo traigo es de la estación que queda cerca de la Facultad de Medicina y por tanto está muy influenciada por las emisiones vehiculares y esos contaminantes que son los indicadores de contaminación emitida por los vehículos y que en los años de los 80s y 90s llegaron a niveles tan altos en São Paulo que tuvimos que implementar lo que se llamaba la operación Codicio, que en los años de 96 y 98. Sin embargo, con todo el trabajo que el Estado hizo de controles, de nuevas tecnologías como los catalizadores, nosotros logramos reducir ese problema y aún con el aumento de la flota del parque vehicular, nosotros reducir las emisiones y fue importante poder mostrarles a ustedes cómo nosotros utilizar el hecho de utilizar el etanol. Ese es un programa fundamental porque nosotros tenemos un caso del etanol, una reducción de hasta el 90% de las emisiones con relación a la gasolina y el diésel. Y claro, a partir de esto nosotros podemos tener una calidad de vida mucho mejor de aquellas poblaciones que habitan en las regiones donde hay un movimiento muy grande de vehicular y hay una situación grande de transporte que es muy común en nuestras grandes ciudades. Entonces, por eso que nosotros colocamos, como en el caso de Guatemala, cómo está trabajando en esto el día de hoy. Es fundamental. Desde el punto de vista ambiental, permite la eliminación del humo que está del plomo que está presente en la gasolina, que es tóxico, y con la introducción de los sistemas en nuestro caso desde el 92, que tenemos los convertidores, los catalizadores, que reducen las emisiones, como yo mencioné, a un combustible renovable y sustituye a los combustibles fósiles en los casos donde tenemos esa agenda del clima. Pues nosotros en Brasil tenemos que asumimos compromisos con relación al Acuerdo de París, pero sin duda Guatemala también tiene esos compromisos para, además de los compromisos de la agenda del clima, nosotros tenemos el compromiso con la salud de nuestras poblaciones, la salud de la población actual y de las futuras generaciones. Y también nosotros podemos hablar de la reducción de los hidrocarburos, que van a tener un mayor impacto en la salud de las personas. Desde el punto de vista de energía, tenemos nuevas fuentes de energías, vamos a tener desarrollo de la actividad económica, entonces nosotros vamos a tener nuevas actividades económicas que están siendo desarrolladas y, como ya hablé, va a haber una sustentabilidad que va a ser sinónimo de la eficiencia. Vamos a generar mayor eficiencia en el proceso productivo y vamos a tener nuevas actividades económicas y también
vamos a hablar sobre la cogeneración de energía, que es posible en estos casos, tanto en la visión de la CETESBI. Nosotros tenemos que avanzar para estas nuevas tecnologías y así es como hemos trabajado en nuestro estado y también desde nuestro primer vehículo con etanol híbrido, que tuvimos una serie de problemas difíciles, pues algunos los vehículos que tenemos hoy en día, los híbridos y en especial aquello que ya fue dicho muchas veces en este foro, la posibilidad que nosotros tenemos en el caso de los vehículos de etanol, de considerar pues un menor impacto desde el punto de vista de la energía en sí, desde el punto de vista de los procesos. Y en términos, tratar de entender que siempre que nosotros tenemos una evolución tecnológica, nosotros vamos a tener que cambiar la evolución de las licencias, la evolución de los órganos que van a aumentar las actividades en el país, en el estado, y asumir entonces el papel de que nosotros una mejoría ambiental tiene que estar asociada también al proceso productivo y al sector económico y realmente ese es el verdadero desarrollo sostenible que nosotros deseamos. Agradezco pues la atención de todos y me quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bem, conhecendo a doutora Patrícia, o trabalho que ela faz à frente da CETESB, fica fácil de entender esse resultado muy positivo en el estado. Agora, para concluir este panel, o nosso terceiro candidato invitar a nuestro tercer palestrante, o professor Edwin José Castellanos, aquí de Guatemala, conocido de muchos aquí. Hoy es director del Observatorio de Economía Sustentable de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene 35 años de experiencia. Tiene 35 años, licenciado en Química y doctor en Ciencias Ambientales. Y también fue miembro del painel intergubernamental sobre mudanças climáticas en país de Guatemala. En Guatemala. Profesor. Muito obrigado. Lo mandó bien, profesora. Buenas tardes, mucho gusto. No tengo yo presentación, así que espero que eso ayude con el tiempo, ya que yo soy el último que va a hablar antes de que ustedes puedan almorzar. Eso creo que son buenas noticias para todos. Es un gusto para mí compartir este escenario con los distinguidos profesores que nos visitan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los organizadores por la invitación. Me han pedido que brevemente hable sobre el tema de salud y el tema de ambiente en relación a las emisiones de los vehículos. Y en primer lugar quiero indicar que en términos de contaminación atmosférica, aquí en la ciudad de Guatemala no tenemos tantos datos como los que ya nos mostraron en las diapositivas anteriores para mostrar mapas muy detallados sobre niveles de contaminación. Nuestro desarrollo en términos de mediciones científicas es muchísimo más limitado que Brasil en general y por supuesto muchísimo más limitado que Sao Paulo, donde se dedica una cantidad sustancial del Producto Interno Bruto a la investigación. Aquí en Guatemala tenemos realmente muchas limitaciones para generar datos científicos y en términos de contaminación de aire ha sido la Universidad Nacional, no la universidad donde yo trabajo, la Universidad de San Carlos, la que ha estado generando información desde ya hace unos 20 años con un número limitado de estaciones. Ellos tienen 6 estaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y cada mes toman mediciones de diferentes contaminantes atmosféricos. Esas mediciones nos muestran que el principal contaminante aquí en la ciudad de Guatemala es precisamente el contaminante de partículas, las partículas o el material particulado que se le llama, no el MP que estaban mostrando ellos acá. Las mediciones que ha tenido la Universidad de San Carlos muestran que en la mayoría de los lugares los niveles de material particulado de 2.5 micras, que son los más pequeños, los que más penetran a los pulmones, en su mayoría exceden el límite o el estándar establecido a nivel mundial.
Normalmente el estándar se establece alrededor de las 20 microgramos por metro cúbico en términos de partícula de 2.5 micras, y en Guatemala muchas de las estaciones en la ciudad de Guatemala, hasta un 70% de las mediciones llegan a tener valores muy por encima de esos 20 microgramos por metro cúbico. Tengo aquí algunos datos, por ejemplo, que muestran que en las áreas de mayor tráfico vehicular las mediciones normalmente andan entre 40 y 60 microgramos por metro cúbico, indicando 2 o 3 veces arriba del nivel permitido. En ese sentido, entonces, los guatemaltecos estamos muy acostumbrados a estar fumando, aunque no fumemos, y seguramente si tuviéramos fotos como las que nos mostró el profesor, nuestros pulmones mostrarían mucho del efecto de esas partículas, porque pues tenemos mucho transporte pesado, especialmente, que está emitiendo mucho humo, y por lo tanto tenemos esa situación de niveles altos de partículas. También nos mostraba el profesor datos de óxido nitroso. Ese es otro contaminante que también se ha medido en Guatemala de forma limitada, como ya les indicaba. En Guatemala sí tenemos la ventaja de que tenemos un flujo de aire de norte a sur, y eso hace que muchas veces la contaminación vehicular se barra, especialmente durante las noches por el viento. En ese sentido, entonces, más allá del problema de material particulado que ya les mencioné, las otras mediciones de contaminantes no siempre son tan elevadas. En el caso del óxido nitroso, las mediciones muestran que únicamente en los lugares de mayor tráfico vehicular, por ejemplo, el área de la calzada San Juan, el área del Trébol, los locales sabrán que son áreas de mucho tráfico, normalmente muestran valores arriba de los límites para óxido nitroso. El óxido nitroso, el límite recomendado internacionalmente es de 40 microgramos por metro cúbico, y en las estaciones de la calzada San Juan, las estaciones del Trébol, se han tenido valores de 50, 60 hasta 80 microgramos por metro cúbico, indicando el doble del valor esperado o el valor recomendado. Las demás estaciones tienen valores más bajos porque tienen menor tráfico, y en general, como les decía, tenemos esa ventaja de tener este flujo de viento de norte a sur que nos ayuda a limpiar el aire. Aún así, sí tenemos un problema fuerte en términos de emisiones. El otro tema que se mencionó es el tema de cambio climático, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, y en ese sentido, pues Guatemala, siendo un país pequeño, tiene emisiones bastante pequeñas comparado con países más grandes como Brasil, como Estados Unidos o otros países más industrializados del planeta. En general, nuestras emisiones se mantienen relativamente bajas, aunque han crecido bastante rápido. La universidad donde yo trabajo, tuvimos el honor de acompañar al Ministerio de Ambiente para elaborar los últimos inventarios de gases de efecto invernadero, y tenemos datos entonces para 2010, 2014, 2016, son los inventarios más recientes. Se están elaborando actualmente inventarios para el 2018, pero el dato más reciente nos muestra que emitimos aproximadamente 30 millones de toneladas de CO2 equivalente de gases de efecto invernadero. 30 millones de toneladas para un país que tiene más o menos 16 millones de habitantes. Esto quiere decir que cada habitante estamos en promedio emitiendo 2 toneladas de CO2 equivalente. Eso es bastante elevado porque hace 10 años, o hace 20 años, perdón, emitíamos apenas 1 tonelada, o sea que hemos duplicado nuestras emisiones en estas últimas décadas. De esas emisiones de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente, la gran mayoría provienen del sector energía. Aproximadamente el 63% o 19 millones de toneladas provienen del sector energía, y dentro del sector energía aproximadamente la mitad de las emisiones provienen del sector transporte. Es decir, el sector que mayor emite en el país es el sector energía, y dentro del sector energía el sector transporte tiene las mayores emisiones. Así que definitivamente, si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país, el sector transporte sería el prioritario para poder hacer esas reducciones.
Importante mencionar que el país sí tiene un compromiso de hacer reducciones, lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas. Esas contribuciones fueron determinadas para el 2015 para llegar a firmar el Acuerdo de París y fueron actualizadas el año pasado, en el 2021, y en esta actualización el país ratificó el compromiso que tiene de reducir las emisiones en un 11% para el año 2030. El país no se compromete a eliminarlas completamente, pero sí a reducirlas en un 11%, y esto es únicamente con procesos internos que cambien el parque vehicular, que cambien la matriz energética, que cambien los procesos de deforestación, que también tenemos bastantes. Y también el país se compromete a que las emisiones puedan reducirse hasta en un 22% si logramos tener un mayor nivel de cooperación internacional para ayudarnos en estos procesos de transformación. Esta contribución nacionalmente determinada, que fue actualizada el año pasado y que fue presentada, oficializada este año, indica que en el sector transporte las estrategias que se buscarán en los años venideros, tendría que ser ya en los siguientes 8 años, porque esto es una meta al año 2030. Las estrategias tendrán que ser orientadas a cambiar el parque vehicular y fomentar más el uso de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. En general, este tipo de vehículos, los eléctricos son prácticamente inexistentes en el país todavía. Los vehículos híbridos sí existen, están empezando a tomar más lugar en el mercado. Yo personalmente soy dueño de un vehículo híbrido por ya 6 años y pues ahora que los precios de la gasolina están tan elevados, pues estoy bastante contento de tener un vehículo que al menos la mitad del tiempo no queme gasolina. Así que esperamos que se cumpla esta contribución que el país está ofreciendo y que en efecto en los siguientes años podamos ver un incremento en el parque vehicular en términos de vehículos híbridos, pero especialmente en términos de vehículos eléctricos para realmente reducir lo más posible las emisiones. Y ahí quiero yo terminar indicando que, como ya se mencionó en mi presentación, yo trabajo con el panel intergubernamental de cambio climático que acaba de presentar sus 3 informes. Yo trabajé en el segundo informe sobre adaptación, y en ese informe concluimos de que sí es posible adaptarnos. Hay diferentes estrategias que podemos hacer para adaptarnos, pero esa adaptación va a ser cada vez más difícil si el nivel de calentamiento del planeta continúa aumentando. Incluso con el nivel de calentamiento actual de 1 grado centígrado, la adaptación ya en muchos casos es bastante complicada. Entonces, junto con la adaptación, es importantísimo pensar en la mitigación, es decir, en la reducción de emisiones de gases. Y como ya se mostró acá, pues el etanol es un primer paso, un paso importante que podríamos tomar o que deberíamos de tomar, pero también más importante pensar en eventualmente llegar a tener emisiones cero. El IPCC está indicando que si no logramos convertirnos en un planeta carbono neutral para el año 2050, las acciones de adaptación van a ser bastante difíciles de lograr, porque el calentamiento del planeta podría llegar a 2 grados o más y eso pues tendría consecuencias bastante catastróficas. Pongámonos a pensar si tenemos con 1 grado centígrado actual tantos eventos extremos en términos de incendios, en términos de inundaciones, en términos de huracanes extremadamente fuertes, pues ¿qué podríamos esperar en tener un aumento de 2 grados centígrados? Así que definitivamente el tema que se está discutiendo acá de utilizar etanol para reducir emisiones, muy importante para el país y muy importante también que no solamente en el aspecto de transporte, sino en todos los aspectos del país estemos pensando cómo tener un país que sea más neutral en términos de carbono. Así que con esto termino mi intervención, agradezco su atención. Buenas tardes. Muito bem, professor. Bem,
Yo creo que ya tuvimos un panel bastante rico y el profesor Paulo Saldívar nos trajo con claridad todos los problemas que los índices elevados de contaminación tienen en la salud pública, y de ahí tuvimos estudios de caso que fueron traídos por la doctora Patricia Iglesias, que está al frente de una compañía de ambiente en el estado de São Paulo, y nos muestra cómo una reglamentación adecuada en cuanto al uso del etanol puede traer un beneficio, no solamente para la reducción de material, de partículas y otros contaminantes, como también con relación a la reducción de gases de efecto invernadero. Y al final, pues el profesor Edwin nos mostró algunos datos importantes de Guatemala. El primero, que Guatemala hoy en día está en niveles de contaminación arriba de estos que serían adecuados o recomendados, y tenemos pues problemas relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero que son más allá de la normal en una buena parte de las regiones. Y por otro lado, Guatemala tiene un compromisos importantes en términos de la reducción, y tienen la necesidad de la reducción, de esas que se asuman esos compromisos de reducción de emisiones, compromisos que hizo con Naciones Unidas, y también que la matriz de transporte, que es uno de los sectores más importantes con relación a estas emisiones. Entonces yo pienso que en conjunto, todas estas presentaciones tenemos efectivamente material muy importante para poder evaluar la importancia de los avances de esta agenda de etanol para el día de hoy.